Hola, mi nombre es Lidia Trujillo, soy alumna de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en este video hablaremos sobre cáncer de vesícula biliar. Pero primero tenemos que saber qué es la vesícula biliar y dónde se localiza. La vesícula biliar es un órgano que anatómicamente se encuentra localizado debajo del hígado en el lado superior derecho del abdomen. Este tiene la forma de una pera y mide aproximadamente entre 7 y 10 centímetros de longitud. Se encuentra fijada a la superficie inferior del hígado y está unida al resto del sistema biliar extrahepático a través de un conducto llamado conducto cístico. La vesícula biliar concentra y almacena la bilis, que es un líquido que se forma en el hígado y es fundamental para digerir las grasas y excretar el colesterol. Puede contener hasta 50 mililitros de bilis. El hígado produce la bilis que se drena hacia la vesícula biliar donde se almacena y durante la digestión la vesícula biliar se contrae liberando bilis a través de conductos hasta la primera porción del intestino delgado, también conocido como duodeno, para facilitar la digestión y la absorción de las grasas. La vesícula biliar tiene tres porciones principales: el fondo, que es el extremo ancho, el cuerpo, que está en contacto con la cara visceral del hígado, el colon transverso y la porción superior del duodeno, y el cuello, que es el extremo estrecho, opuesto al fondo, que se dirige hacia el porta hepático. Entonces, ¿qué es el cáncer de vesícula biliar? Esta es una enfermedad en la que las células crecen de manera anormal, maligna y descontrolada en el tejido propio de la vesícula biliar, y estas células pueden tener la capacidad de diseminarse afectando a órganos adyacentes. Este es un tipo de cáncer poco frecuente, pero con una alta mortalidad. A nivel mundial representa la neoplasia más común de las vías biliares y su prevalencia varía de acuerdo a la región geográfica. Los países donde se presenta la mayor prevalencia es Chile, India y Polonia. En general, el pronóstico para los tumores avanzados es malo. Sin embargo, en aquellos tumores que son diagnosticados en una etapa temprana, se ha observado una sobrevida hasta el 90%. El cáncer de vesícula biliar no tiene una causa específica, pero está relacionado con algunos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Muchos de estos factores de riesgo comparten como característica la inflamación crónica de la vesícula biliar. Entre los factores más importantes se encuentran el sexo femenino, ya que en todo el mundo se observa que este tipo de cáncer afecta desproporcionalmente más a mujeres que a hombres, quizá debido a la mayor propensión de las mujeres a tener cálculos biliares o debido a efectos hormonales. La edad avanzada mayor a 65 años. La incidencia de cáncer de vesícula biliar aumenta constantemente con la edad. Los cálculos biliares, también conocido como colelitiasis, es uno de los factores de riesgo más fuertemente asociados con este cáncer. Entre el 70 y el 90% de los casos de cáncer de vesícula biliar tienen antecedentes de colelitiasis. Sin embargo, es importante mencionar que la presencia de cálculos biliares no necesariamente implica que una persona desarrollará cáncer de vesícula biliar. Otro factor de riesgo es la colangitis esclerosante primaria, que es una enfermedad hepática crónica que provoca inflamación y fibrosis de los conductos biliares, y esto puede favorecer la aparición de cálculos biliares y cáncer de vesícula biliar. Cabe mencionar que la obesidad también es un factor que aumenta el riesgo de cáncer de vesícula biliar, así como los procesos infecciosos, como la infección crónica por bacteria Salmonella typhi o Helicobacter pylori, que causan irritación, y la inflamación de la vesícula biliar. Las calcificaciones de la pared de la vesícula biliar, o en otros términos conocida como vesícula en porcelana, se asocian con un riesgo extremadamente alto de desarrollo de cáncer de vesícula biliar. Signos y síntomas. Los pacientes generalmente no presentan síntomas hasta que la enfermedad está en etapas muy avanzadas en su evolución. Los síntomas y signos de este tipo de cáncer son vagos y la mayoría de casos se diagnostican durante o después de una cirugía donde se extrae la vesícula, conocida como colecistectomía, esta realizada por otras indicaciones. En etapas tempranas, los pacientes a menudo son asintomáticos o tienen síntomas inespecíficos que pueden parecerse a los síntomas de otras condiciones como colelitiasis, que es la presencia de cálculos biliares, o colecistitis, la inflamación de la vesícula biliar. El síntoma más frecuente y que también es indistinguible desde la enfermedad litiásica es el dolor, principalmente en el cuadrante superior derecho. También pueden presentar ictericia, que es la coloración amarilla de la piel y ojos,
principalmente en aquellos pacientes con cáncer de vesícula biliar más avanzado. Otros síntomas son náusea, vómito, anorexia, malestar general y pérdida de peso, que también cuando están presentes generalmente indican una enfermedad avanzada con una baja probabilidad de supervivencia a largo plazo. Para el diagnóstico no existe un hallazgo clínico que sea distintivo ni alteraciones en exámenes de laboratorio o de imagen que hagan sospechar de forma específica el cáncer de vesícula biliar. El estudio inicial de pacientes con sospecha de tumor en vías biliares debe de incluir las pruebas de función hepática, aunque los estudios de laboratorio revelan alteraciones que no son específicas. Los marcadores tumorales son útiles en el diagnóstico en pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, el antígeno carcinoembrionario es útil en el diagnóstico del cáncer de vesícula biliar, donde valores mayores de 40 nanogramos por mililitro tienen una alta especificidad. El estudio inicial de estos tumores es el ultrasonido. Puede ayudar a diagnosticar hasta el 50% de los casos de cáncer de vesícula biliar. Sin embargo, su capacidad es baja para evaluar la extensión local y distante y si existe infiltración hepática o la extensión a ganglios linfáticos. El ultrasonido Doppler puede identificar el compromiso a la vena porta. Algunos datos que sugieren malignidad son el engrosamiento de las paredes de la vesícula, calcificaciones, masa fija en la pared vesicular, pérdida de la interfaz con el hígado o evidencia directa de infiltración, y los pólipos vesiculares mayores de 1 centímetro se relacionan hasta en 23% con focos de carcinoma, por lo que en este grupo se recomiendan la colecistectomía. La tomografía computarizada y la resonancia magnética son técnicas de imagen útiles para evaluar la extensión de la enfermedad o cuando hay masas vesiculares de buen tamaño. El ultrasonido endoscópico debe tomarse en cuenta en pacientes cuya tomografía muestra una enfermedad localizada potencialmente resecable, y es de gran utilidad en la evaluación de tumores pequeños que no se visualizan por tomografía o de tumores que no son resecables. La colangiografía percutánea o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica son procedimientos que sirven para la evaluación de vías biliares proximales y distales respectivamente. Permiten valorar la resecabilidad de la lesión y tomar muestras de biopsia. Para determinar el estadio del cáncer del paciente existe un sistema de estadificación propuesta por el Comité Conjunto Americano del Cáncer, que permite clasificar la extensión del cáncer de vesícula biliar, donde la letra T, tumor, describe el tamaño y la extensión del tumor primario, la letra N, nódulos linfáticos, describe si el cáncer se ha diseminado o ha llegado a los ganglios linfáticos cercanos, y la letra M, metástasis a distancia, indica si el cáncer se ha diseminado a partes distantes del cuerpo. De esta manera, al conocer la etapa de la enfermedad, se puede planificar el tratamiento y predecir el pronóstico del paciente. Manejo y tratamiento. El manejo terapéutico del cáncer de vesícula biliar está determinado por la estratificación de este. El TIS, que es el carcinoma in situ donde el cáncer no ha invadido las capas más profundas, y el TIA, que es el tumor que invade la lámina propia, se tratan con una colecistectomía simple, que es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. Para tumores en estadios superiores se prefiere la colecistectomía con resección hepática no anatómica en bloque de los segmentos 4B y 5 para lograr una eliminación adecuada. Para entender esto mejor, el hígado se divide en segmentos según su anatomía y su suministro de sangre. Los segmentos 4B y 5 son áreas específicas del hígado que están cercanos a la vesícula biliar. Resecar estos segmentos junto con la vesícula biliar ayuda a que se elimine cualquier tejido del hígado que pudiera estar afectado por el cáncer. En ausencia de enfermedad a distancia, cuando el tumor afecta estructuras portales, está indicada la colecistectomía con resección hepática mayor en bloque para eliminar los márgenes. Además, en todos los casos se debe de realizar una linfadenectomía, que es un procedimiento quirúrgico en el cual se extirpan algunos ganglios linfáticos. Si el tumor está asociado con el margen del conducto cístico o si el conducto colédoco está directamente afectado, también puede estar indicada la escisión del colédoco con reconstrucción, que es una cirugía en la que se extirpa parte del colédoco y luego se realiza una reconstrucción. La radioterapia muestra solo un beneficio en la sobrevida en casos de márgenes positivos microscópicos o en enfermedad residual después de la resección. Respecto a los agentes terapéuticos dirigidos en el cáncer de vesícula biliar, el tratamiento quimioterapéutico aprobado en casos de metástasis o localmente avanzados
Es el esquema gemcitabina cisplatino. Pronóstico. El pronóstico dependerá del estadio en que se encuentra el tumor, de acuerdo con la clasificación del Comité Conjunto Americano del Cáncer basada en la profundidad de invasión hacia la pared vesicular y su extensión hacia órganos y ganglios linfáticos adyacentes. Este es considerado el factor más importante para predecir la supervivencia del paciente. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes con cáncer de vesícula biliar son diagnosticados en etapas tardías e incluso pueden desarrollar metástasis aún después de cirugías radicales. La supervivencia general a 5 años es de 50% para el cáncer de vesícula biliar en etapa 1 y de 3% para una etapa 4. Esto es todo por este video, muchas gracias por su atención.